Queridos amigos y hermanos en Cristo, quisiera compartirles una breve reflexión respecto a este tiempo de Adviento. La proximidad de la Navidad despierta un torbellino de emociones. Predominan la alegría, la ilusión y la esperanza. Pero también emergen la nostalgia y la tristeza por recuerdos pasados y ausencia de seres queridos. A menudo estos sentimientos se entrelazan con la ansiedad y el estrés que provocan las múltiples reuniones sociales, las compras de último momento y los inevitables conflictos familiares que se dan al organizar la cena de Nochebuena. Incluso hay quienes experimentan ira o frustración convencidos de que no tienen motivo alguno para celebrar. Quisiera decirle que desde la perspectiva teológica, la Navidad es el acontecimiento que transformó para siempre el curso de la humanidad. Es la encarnación de Dios en la persona de Jesús, el Mesías prometido a los judíos y el Cristo revelado a los gentiles. En Jesús, Dios deja de ser esa idea lejana e inalcanzable para hacerse cercano y tangible. En una sola persona se realiza la unión hipostática. Dos naturalezas, la divina y la humana, conviven sin confundirse. Así, la divinidad asume plenamente la experiencia humana, aunque sin pecado. Antes de Cristo, Dios hablaba por medio de profetas y a través de los signos. Con el nacimiento de Jesús, el mensaje y el mensajero se confunden en uno solo, porque Jesús es el Logos, la palabra y la razón de Dios hecha carne, nos dice Juan en su Evangelio. Es quien traduce el misterio divino en lenguaje humano, revelando que Dios es, en esencia, amor y misericordia, como lo proclama en su Evangelio, con estas palabras: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. La Iglesia, como cuerpo de Cristo, invita a cada persona a una reflexión espiritual profunda, capaz de abrir el corazón al misterio de la encarnación. En ella se revela la grandeza, la misericordia y el amor de Dios, así como la entrega de una pareja elegida por Él para traer al mundo al Mesías prometido, el Cristo que transforma la historia y ofrece salvación. Todo comenzó cuando hacia el año 750 o 754 de la fundación de Roma, según la forma en que se medía entonces el tiempo, no está claro, el emperador Augusto, conocido como César, promulgó un edicto ordenando que todas las regiones bajo su dominio fueran empadronadas. El propósito del edicto era determinar la magnitud de la población de su vasto imperio, registrando a los hombres nacidos en cada ciudad y región. Esta disposición obligaba a los varones a trasladarse hasta su lugar de origen, pues las mujeres no eran tenidas en cuenta en el censo, y tampoco queda claro si la familia debía acompañarlos. Pero el mandato imperial imponía incomodidad, gastos por el viaje y la amenaza de severas consecuencias para quienes no obedecieran la orden. El relato bíblico se concentra en una pareja, José y María, su esposa, que se hallaba encinta y próxima a dar a luz. Ellos debieron emprender el camino desde Nazaret en Galilea hasta Belén de Judá, recorriendo unos 110 o 150 kilómetros por un territorio áspero e inseguro, sin las carreteras que conocemos hoy. La razón: José había nacido en Belén y era descendiente de la casa de David. Así lo narra el Evangelio de Lucas en el capítulo 2, recordándonos que la historia de la Navidad está profundamente entrelazada con la fe, la esperanza y la obediencia en medio de la adversidad. No se trata
únicamente de la confianza puesta en Dios, sino también de la aceptación humilde de las disposiciones emanadas de la autoridad terrenal que en aquel tiempo, como hoy, marcaban el rumbo de la vida cotidiana. Aunque el relato no lo exprese de manera explícita, Dios acompañó a José y a María en su camino hacia Belén, guardándolos para que nada obstaculizara el cumplimiento de su misión que el ángel les había revelado, dar a luz al Hijo de Dios. Y aconteció que estando allí, dice el Evangelio de Lucas, en capítulo 2, versículo 6, aconteció que se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Así se cumplió la antigua profecía de Miqueas 5:2, que anunciaba el nacimiento del Salvador en Belén, la más pequeña de las ciudades. Sin embargo, lejos de la gloria y el poder que muchos esperaban, la venida del Mesías no estuvo acompañada por multitudes que lo clamaban, sino por la sencillez y el silencio de una noche común. En medio de la precariedad social y de la angustia de estar lejos de su hogar, María dio a luz a Jesús, y el único lugar disponible para recostar al niño fue un pesebre, un cajón destinado a alimentar a los animales. Esta fue la primera Navidad, el misterio de Dios hecho hombre, encarnado en un cuerpo sujeto a limitaciones humanas en la fragilidad de un niño. Un acontecimiento que trasciende las palabras y solo puede ser comprendido por la revelación que brota de la fe en las promesas divinas para su pueblo. Así lo anunció un ángel a unos humildes pastores que en la quietud de la noche velaban por sus rebaños. No temáis, les dijo, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y de repente, junto al ángel, apareció una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios diciendo, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. El relato bíblico nos muestra que la llegada de esta nueva vida atrajo a testigos humildes, como los pastores. Ellos, al escuchar el anuncio celestial, se dijeron unos a otros, vayamos a Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha dado a conocer. Fueron deprisa, hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, compartieron lo que se les había revelado acerca de él y todos los que escuchaban quedaron maravillados por sus palabras. Hoy podemos afirmar con certeza que aquellos pastores fueron los primeros evangelistas, proclamando las buenas nuevas de gran gozo para todo el mundo, comenzando por la propia familia de Jesús y los más cercanos que estaban ahí. Su fe sencilla y su testimonio fervoroso se convierten en un ejemplo que nos desafía a vivir y anunciar el Evangelio con la misma humildad y pasión en esta nueva celebración de la Navidad. El apóstol Pablo, al escribir a su discípulo Timoteo, nos recuerda la grandeza del amor de Dios revelado en la encarnación de Jesús, diciendo, indiscutiblemente el misterio de la piedad es grande. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto por los ángeles, predicado a las naciones, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Celebrar la Navidad no es simplemente un recuerdo de un acontecimiento pasado, sino una proclamación viva y actual. Dios se hizo cercano, humilde y accesible, entrando en nuestra historia en la fragilidad de un niño. En ese misterio se revela la ternura divina que transforma a la humanidad y nos invita a anunciar con gozo que el Emmanuel, Dios con nosotros, sigue siendo nuestra esperanza y nuestra paz.
Hoy, sin embargo, la Navidad se vive como una celebración de contrastes. Es un sincretismo donde lo sagrado y lo profundo conviven. La figura de Papá Noel, el Santa Claus del Norte, se ha convertido en motor de alegría para niños y en fuente de ganancia para comerciantes. Incluso hay iglesias que finalizan el culto navideño con la entrada triunfal de Papá Noel, desplazando el sentido original por el cual Dios se hace hombre y nace en Belén para nuestra salvación. Cuando el Salvador nació y fue recostado en un pesebre y no en un lecho de privilegios, fue para mostrarnos que la gloria de Dios se revela en la sencillez y en la soledad, trayendo esperanza de vida. Aunque no hubo lugar en el mesón, la vida divina se manifestó en el amor de unos padres terrenales que glorificaron a Dios por el cumplimiento de la promesa profética que habían recibido. En la humildad de un hogar, sea cueva o granero, como algunos discuten sin sentido, se nos recuerda que la verdadera paz no depende de las circunstancias externas, sino de la presencia de Cristo en nuestras vidas. Y como aquellos pastores, nosotros también estamos hoy invitados a escuchar el anuncio, a levantar la mirada y a dejarnos llenar de gozo. La Navidad proclama que Dios cumple sus promesas, que su amor se hace carne y que su paz quiere habitar en nuestros corazones. Aunque este 25 de mayo no corresponda a la fecha histórica exacta del nacimiento de Jesús, ya que se desconoce el día preciso, fue en el siglo IV cuando la Iglesia estableció esta celebración, superponiéndola a festivales paganos de invierno en el hemisferio norte, como las Saturnales y el culto al sol invicto. Todo con el propósito de anunciar al pueblo el Evangelio de Cristo, que sigue vigente hasta que Él vuelva. Al igual que ayer, hoy Jesús nos invita a celebrar un nuevo año del reino de Dios que nos acercó con su nacimiento y así poder experimentar su presencia viva en nuestros corazones con gratitud y devoción. Si contamos con bienes materiales, compartámoslos con amigos, familiares y con quienes más lo necesitan fundamentalmente. Pero no olvidemos que si en esta Navidad tratamos a Jesús como un invitado más en nuestra mesa, estaremos deshonrando al autor de la vida y al consumador de la fe, que dio su vida por cada uno de nosotros. Los invito a unirnos al coro celestial, proclamando con gozo, como lo hicieron en el Apocalipsis: digno eres, Señor, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existe y fueron creadas. Los invito a celebrar esta Navidad con Jesús en humildad, para que la paz de Dios gobierne con alegría cada hogar. Feliz Navidad y que el Señor les bendiga ricamente.